siglo XX-XXI, la propaganda se convirtió en un recurso muy usado por los países que participaron en conflictos militares. A través de afiches, noticias, discursos, cine y más adelante la televisión e internet, los gobiernos buscaron convencer a la población de apoyar la guerra y ver a sus enemigos de una cierta manera. Cada conflicto utilizó sus propias estrategias según la época y los medios disponibles. En este trabajo analizaremos cómo se empleó la propaganda en diferentes guerras y por qué fue tan importante para influir en las personas. La aparición y el desarrollo de la propaganda belga durante la guerra de Cuba. Bueno, aunque Bélgica no participó directamente en esta guerra, su prensa tuvo como que un papel importante al influir cómo se entendía el conflicto en Europa. A finales del siglo XIX, varios periódicos y revistas belgas comenzaron a seguir la guerra porque el tema colonial era muy discutido en el continente. Al inicio, muchos medios de belgas respaldaban la versión española, presentaban a Cuba como una colonia difícil de gobernar y justificaban las acciones de España. Pero conforme avanzó la guerra y crecieron las noticias sobre la represión y la crisis en la isla, la postura de la prensa belga comenzó a cambiar. Comenzaron a aparecer caricaturas, notas críticas y análisis que mostraban la dureza del conflicto y que también cuestionaban la capacidad de España para sostener el imperio. Después de la explosión, en 1898, gran parte de la prensa belga adoptó la narrativa estadounidense describiendo la guerra como una lucha por la libertad cubana frente a un poder colonial debilitado. En conclusión, la propaganda belga evolucionó desde un apoyo inicial a España hasta una visión más crítica y cercana, y también al discurso a favor de la independencia de Cuba. La propaganda se convirtió en una herramienta clave en las guerras del siglo XX, con efectos que llegan hasta el XXI. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos cambió de no querer entrar a la guerra a apoyarla por completo gracias al Comité de Información Pública, o CPI, creado en 1917 por George Gray. Como explica Medero en su artículo de 2008 sobre las campañas propagandísticas del CPI, este grupo controló toda la información, censuró opiniones contrarias con leyes como la de espionaje y sedición y usó a 7.000 men que hablaron con 314 millones de personas, contando historias exageradas sobre los alemanes para vender bonos de guerra. Además, los carteles de propaganda como el famoso I Want You del tío Sam, que es símbolo del gobierno estadounidense, simplificaron la realidad y la presentaron de forma distorsionada para animar a la gente a alistarse, ahorrar comida y que las mujeres trabajaran en las fábricas. Según Requeijo Rey, estas propagandas influyeron en la historia política, con decisiones del presidente Wilson, quien creó el CPI, en la social, creando miedo masivo contra los alemanes, y en la cultural, con películas y periódicos que marcaron el camino para la propaganda de hoy. Tras 1933, el régimen nazi creó un aparato oficial para controlar la información, el Ministerio del Reich para Ilustración Pública y Propaganda, liderado por Joseph Goebbels. Con este ministerio, los nazis dominaron la radio, la prensa, el cine, la música, libros, teatro y demás medios culturales para difundir su ideología. Su objetivo era moldear la conciencia colectiva, glorificar el régimen, exaltar el nacionalismo, promover el culto a un líder, en este caso Adolf Hitler, y al mismo tiempo identificar un enemigo común, especialmente los judíos. A través de campañas constantes de odio y deshumanización, la propaganda preparaba a la población para aceptar leyes raciales, discriminación y violencia. Durante la guerra, la propaganda cambió de tono. Presentaba a Alemania como defensora de la cultura occidental contra amenazas exteriores, como el comunismo soviético, tratando de justificar la guerra y movilizar tanto a civiles como a los soldados. Durante el siglo XX y XXI, el cine se convirtió en una herramienta clave para influir en cómo vemos la guerra y al enemigo. Según Cruz, en 2009, el cine ayudó a construir estereotipos según las necesidades políticas de cada época. El nazi en la Segunda Guerra Mundial, el comunista en la Guerra Fría y el islamista después del 11 de septiembre. Estas imágenes no solo buscaban entretener, funcionaban como propaganda, reforzando los valores estadounidenses y justificando sus acciones militares. En el siglo XXI, como explica Ticinelli en 2014, los medios audiovisuales se volvieron aún más influyentes. En guerras como Afganistán e Irak, las imágenes difundidas en películas, noticieros y plataformas digitales
ayudaron a crear consenso y a sostener el apoyo interno, mostrando ciertos hechos y ocultando otros. La autora señala que hoy la propaganda es más sutil porque circula rápido y se mezcla con emociones e historias que parecen neutrales. En resumen, tanto en el siglo XX como en el XXI, el cine y los medios siguen siendo espacios donde se construyen héroes, enemigos y narrativas que moldean nuestra visión de la guerra. El gobierno ruso acaba de aprobar un nuevo estándar publicitario que obliga a que todos los anuncios reflejen los llamados valores tradicionales, la familia tradicional, el patriotismo y la unidad nacional. Aunque la norma se presenta como orientativa, en la práctica las agencias ya están modificando sus campañas para poder evitar sanciones o problemas. Esto significa que quedarán fuera representaciones diversas como parejas LGTB o modelos de vida que no coincidan con la visión oficial. Esta medida no es una regulación, también es propaganda, porque convierte a la publicidad en una herramienta para difundir la ideología del gobierno ruso. Controla qué imágenes ve la población y cuáles desaparecen del espacio público. Esta lógica se conecta con el tema de cine y propaganda porque, igual que Hollywood o el cine político del siglo XX moldeaban la visión del público sobre enemigos y valores nacionales, hoy la publicidad rusa cumple ese mismo papel: construir una narrativa única y reforzar el mensaje político a través de imágenes cotidianas. La propaganda ha acompañado a casi todos los conflictos del siglo XX y XXI, cambiando sus formas pero manteniendo el mismo objetivo: influir en la opinión pública. Al revisar distintos casos, vemos que los gobiernos han usado imágenes, mensajes y medios de comunicación para justificar sus acciones y dirigir la manera en que la gente interprete la guerra. Entender estas estrategias es importante porque nos ayuda a reconocer cuando un mensaje puede ser manipulado o incompleto. Reflexionar sobre ello permite analizar las noticias actuales con más criterio y dejarnos llevar por una sola versión.